Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos la importancia de actualizar a iOS 17.1 tras conocer los fallos de seguridad que corrige. Hablaremos largo y tendido del evento de la próxima semana y os concretaremos cuáles son los Mac con más papeletas de ser anunciados. Os mostraremos la caja de uno de los próximos MacBook y la posible fecha de comercialización de estos. También hablaremos de los AirPods, los cuales próximamente van a renovarse en toda su línea. Y despediremos hablando sobre la subida de los precios en los servicios de suscripción de Apple y el rediseño que va a sufrir la aplicación TV que tenemos en el Apple TV y también en los iPhone y iPad. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias, hoy en viernes. Soy el Fernando del futuro y vengo a deciros que no, hoy no es viernes, es sábado, y esto se debe a que, el vídeo de noticias lo grabamos antes de saber que Apple iba a liberar la primera beta de iOS 17.2, vídeo que subimos en el día de ayer y que desplazó las noticias a hoy sábado. Hecho este matiz, ahora sí os dejo con el vídeo de noticias. Para cerrar una semana que ha estado cargada de información y ojo lo que se viene la próxima. Antes de empezar quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores de La Manzana Mordida Plus. La bienvenida y las gracias que son estos: Alejandro López, Jonathan Godoy, Elisa Ballester, Francisco Máximo, Óscar Lamadrid, María García y Alberto Galache. De verdad, muchísimas gracias a todos. Y por supuesto os animo a que visitéis lamanzanamordida.com para suscribiros y así apoyar al proyecto de La Manzana Mordida y permitir que podamos seguir siendo sostenibles a largo plazo. Una suscripción que os dará acceso a contenido extra. Un podcast que publicamos tanto en audio como en vídeo cada semana. Tendréis también acceso a cursos exclusivos, tendréis acceso a nuestra comunidad de Telegram y cada mes podréis participar en los sorteos que realizamos. También os animo a que visitéis la descripción porque acabamos de lanzar nuestro canal de difusión en WhatsApp. Ya teníamos uno en Telegram, el cual por supuesto vamos a continuar porque ya hay más de 11.000 suscriptores ahí, pero también nos hemos abierto un canal en WhatsApp pues para todos aquellos que no usan Telegram y prefieren también estar al tanto de cuando publicamos vídeos, noticias de última hora, etcétera, a través de la app de WhatsApp, así que tenéis toda la info en la descripción. Bueno, y comenzamos el repaso hablando de iOS 17.1. Esta semana salieron las nuevas versiones de los sistemas operativos, como digo, iOS 17.1 entre ellos, y es una versión que se ha hecho de rogar bastante, porque previsiblemente se esperaba para el lunes, tal y como yo os avisé, y finalmente salió el miércoles por la tarde en España. Si no habéis visto el vídeo que publicamos el lunes, por supuesto, os aconsejo que lo veáis porque ahí estuvimos repasando todas las novedades y su rendimiento. Además es muy interesante porque todo lo que Apple ha incorporado en esta actualización, bienvenido es, pero sobre todo lo que más se nota es la mejora en el rendimiento en equipos anteriores a los iPhone 15. Pero no todo ha quedado en eso. Una vez Apple ha liberado la actualización, también ha hecho oficial los arreglos de seguridad que incorpora. Concretamente, iOS 17.1 corrige 18 fallos de seguridad relacionados con contactos, la red de buscar, fotos, Siri, tiempo, WebKit y muchos más. Si tenéis curiosidad podéis visitar su página de soporte donde detallan cada uno de ellos. Lo positivo de esto es que Apple ha detectado estos fallos antes de que algún atacante se aprovechase de alguno. Hay ocasiones en las que los detecta con posterioridad a un ataque, pero este no ha sido el caso. Por tanto, si todavía no habéis actualizado a iOS o iPadOS 17.1, os aconsejo que lo hagáis para estar protegidos ante posibles ataques de seguridad de aplicaciones o sitios web maliciosos. Bueno, vamos a hablar del evento de la próxima semana porque obviamente ha sido el gran protagonista de la actualidad de estos días, ya que nos ha sorprendido a todos. Todo parece indicar que en el caso de haber renovación de ordenadores sería a través de una nota de prensa, pero finalmente Apple ha decidido realizar un evento que además será en un horario atípico, concretamente a las 5 de la tarde, hora del Pacífico, lo que equivale a la 1 de la madrugada aquí en España, porque recordad que este fin de semana cambiamos la hora y también será de madrugada en toda Europa. Como os conté en el vídeo del otro día, este evento estará centrado en ordenadores, ya que la propia Apple en su página web mostró una especie de huevo de Pascua en el que se ve la animación de la manzana transformándose en el icono del Finder, por lo que no deja lugar a dudas. Ahora la gran pregunta es qué ordenadores se van a renovar la próxima semana y según los principales analistas los que más papeletas tienen son el iMac y los MacBook Pro. La semana pasada recordaréis que yo mismo en este recopilatorio de noticias os avisé que el sitio japonés Makoto Takara había dado las especificaciones de un posible iMac que podría renovarse de forma inminente, contradiciendo las afirmaciones de Mark Gurman que hasta el momento situaba a los nuevos ordenadores a comienzos del 2024. Pero todo cambió el domingo. Mark Gurman en su newsletter semanal cambió el discurso y afirmó, con total acierto, hay que decirlo, que Apple iba a anunciar un evento para el 30 o 31 de octubre con el objetivo de anunciar nuevos ordenadores. Así que la fuente que tenga Mark
dio en el clavo, y por tanto todo lo que diga estos días Mark Gurman debemos tenerlo muy en cuenta, ya que hay muchísimas posibilidades de que sea cierto. Y ahora bien, ¿qué ha dicho Mark Gurman en estos días? Bueno, según Mark, los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas tienen todas las probabilidades de ser grandes protagonistas en este evento, equipando los nuevos procesadores M3 Pro y M3 Max, los cuales llevan siendo probados desde hace meses, tal y como informó en el mes de agosto. Incluso en su cuenta de X recuerda las especificaciones de estos, que incluirían hasta 16 núcleos de CPU y 40 núcleos de GPU. Min-Chi Kuo también informó en su cuenta de X que la renovación de los MacBook Pro de la serie M3 es bastante probable, siendo el principal foco del evento de la próxima semana. Además explica por qué él no preveía un lanzamiento para este año, siendo la escasez de envíos como uno de los principales escollos, así que mucho cuidado, porque si tenéis pensado comprar un nuevo Mac pronto, de los nuevos me refiero, muy atentos a cuando abran la tienda para reservar el vuestro. Precisamente leyendo este mensaje de Min-Chi Kuo pensé que quizás por eso a Apple no le interesaba hacer un evento tan mediático, y de ahí el horario, porque al final, por mucho que quieran, no van a poder abastecer toda la posible demanda que haya a nivel mundial, al menos de inicio. El año pasado pasó lo mismo, había muchas papeletas de que se presentasen nuevos MacBook Pro en octubre y finalmente decidieron retrasarlos a enero de este año. Es decir, que los MacBook Pro que hemos visto en 2023 correspondían a 2022, y de ahí que vaya a haber una segunda actualización este año, que es la que corresponde realmente, claro. La única diferencia es que el año pasado decidieron retrasar el lanzamiento por los problemas de producción, y este año han decidido lanzar en la fecha que toca y listo. Y sí, sé que muchos ya estaréis preparando el comentario para preguntarme si en este evento hay posibilidades de ver un nuevo MacBook Air. Esta misma semana también en su cuenta de X ha dicho que el desarrollo de los MacBook Air con chips M3 está por detrás del de los MacBook Pro, y que no espera que se renueven por tanto hasta el próximo año. En conclusión, creo que va a ser un evento centrado principalmente en ordenadores de alta gama y la renovación del iMac, al que ya le toca un refresco desde hace tiempo. También habrá que ver qué pasa con el chip M3, porque hay algunos que piensan que podría ser el primer chip de Apple para ordenadores fabricado en el proceso de 3 nanómetros, y otra gente que es un poco más pesimista en cuanto a estos. Así que, bueno, en el caso de que finalmente den el salto a los 3 nanómetros, entiendo que van a querer sacar pecho del rendimiento y de la eficiencia energética en estos portátiles. Tampoco me extrañaría ver un bloque dedicado al gaming, continuando con este enfoque hacia la industria del videojuego que hemos visto desde la pasada conferencia de desarrolladores, cuando anunciaron la funcionalidad del modo juego con macOS Sonoma y los acuerdos con grandes desarrolladores de juegos como Death Stranding, Resident Evil y Assassin's Creed. Continuamos hablando del próximo evento, y más concretamente del posible día en el que se van a lanzar los nuevos ordenadores que se presenten. Y es que, según informan en Mac Rumors, el día escogido sería el próximo miércoles 8 de noviembre. A partir de ese día se pondrían a la venta, lo cual choca un poco con respecto a la estrategia habitual de Apple, que suele comenzar la comercialización de los nuevos productos en viernes. Solo hay un precedente reciente que se saltó este patrón, y fue el de los iPad Pro de 2018. Estos se anunciaron el martes 30 de octubre de 2018 y se lanzaron el miércoles 7 de noviembre, es decir, 8 días después. Y antes de pasar al siguiente bloque de noticias, mirad esta foto. Ha sido compartida en la red social Weibo horas después del anuncio del evento, y que, según el autor de la publicación, corresponde a la caja del nuevo MacBook Pro que se va a poner a la venta en pocas semanas. ¿Qué os parece? Yo honestamente no me fío mucho de que esta fotografía sea real, pero bueno, os la quiero mostrar porque ha estado circulando en las redes durante las últimas horas y me parecía mal no mostrarla en el recopilatorio de noticias semanal. Y digo que no me fío mucho porque la persona que tuviese este ordenador desde hace unos cuantos días, entiendo que no habría esperado a que Apple hiciese el evento oficial, sino que hubiese publicado la fotografía antes. Pero bueno, vamos a salir de dudas en unos días. Turno de hablar de los AirPods, porque tenemos buenas noticias, y es que 2024 parece que va a ser el gran año de estos auriculares. Según un nuevo informe de Bloomberg, Apple planea una renovación de toda la gama para 2024 y 2025. Empezamos hablando de los AirPods 4, y es que, según este medio, la tercera generación no se ha vendido muy bien para Apple, y por tanto la compañía está planeando un replanteamiento de su línea para este próximo año. En el informe explican que Apple está planeando dos variantes diferentes de los AirPods 4. Estos contarán con un nuevo diseño que sería una mezcla de los AirPods 3 y los AirPods Pro, pero ninguno contaría con almohadillas reemplazables y personalizables como tenemos en los AirPods Pro.
Apple diferenciaría estas dos variantes, incluyendo la cancelación de ruido en la versión de gama alta y un estuche de carga actualizado que incluirá altavoces para las alertas de la app de buscar, al igual que pasa con los AirPods Pro actuales. Los AirPods Max también se van a actualizar a finales de 2024 para añadir USB-C y nuevas opciones de color. Sin embargo, más allá de estas dos actualizaciones, Bloomberg dice que estos no verán muchos otros cambios, así que tenedlo en cuenta por si planteáis esperar a compraros unos o decidís ir a por opciones ya existentes como los Beats Studio Pro, que están muy bien. Y por último, los AirPods Pro no se actualizarían hasta 2025. Según este medio, incluirían un nuevo diseño y un nuevo procesador, además de alguna característica relacionada con la salud auditiva. Y esta semana no solo hemos tenido noticias positivas como la de la llegada de nuevos productos de forma inminente, sino también Apple ha aprovechado para anunciar una subida de precios en sus servicios de suscripción. Claro, entiendo que han querido aprovechar el momento en el que todo el mundo está hablando de su evento para que pase un poco desapercibido, pero en la manzana mordida hemos estado atentos y por eso os lo vamos a contar todo. Para empezar, se han subido los precios del paquete Apple One, que ya sabéis, engloba los diferentes servicios de suscripción en un único pago que se puede contratar de forma individual o familiar. La suscripción individual pasa de 16,95 euros a 19,95. La suscripción familiar pasa de 22,95 a 25,95 y la suscripción premium, que se diferencia de las otras porque incluye 2 teras de iCloud Plus y el servicio de Fitness Plus, pasa de 31,95 euros a 34,95. Pero las subidas no quedan ahí, también han subido las suscripciones de Apple TV Plus, que pasa de 6,99 a 9,99, y la de Apple Arcade, que estaba a 4,99 y pasa a 6,99. En fin, la de Apple Arcade no lo entiendo. Ya sé que las subidas de precios nunca son bien recibidas, así que me imagino vuestra opinión, pero si queréis, dejadla en los comentarios. Y cerramos este recopilatorio de noticias hablando sobre los planes que tiene Apple de lanzar una versión rediseñada de su aplicación TV para finales de 2023. Como parte de este cambio, Apple va a eliminar gradualmente las aplicaciones de películas de iTunes y programas de televisión de iTunes que hay en el Apple TV y también en la iTunes Store del iPhone y del iPad. Esta nueva aplicación contará con una barra lateral para mejorar la navegación similar a Netflix y consolidará todas las ofertas de vídeo de Apple en un solo lugar. Se espera que esta nueva app se lance en diciembre junto con tvOS 17.2 con el fin de simplificar y unificar la experiencia de vídeo para todos los usuarios. Y hasta aquí el recopilatorio de noticias, amigos. Si os ha gustado, espero que le deis me gusta, que os suscribáis al canal para no perderos nada de todos los anuncios que Apple va a hacer la próxima semana y que, como siempre digo, que disfrutéis de un gran fin de semana y volvemos con más, como siempre, y mejor, porque somos la manzana mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!